Bienvenidos un día más a mi canal, donde destripamos cada drama, cada lágrima y cada mirada robada de nuestras parejas favoritas. Espero que tu copyright teniendo un día fabuloso, y si no pues tranquilos, porque hoy vamos a sumergirnos en un culebru superíndice 3N tan jugoso que les olvidaru, todos sus problemas. Hoy prepárense para una dosis extra de chisme turco porque vamos a hablar de un tema que, seamos sinceros, a todos nos ha rondado la cabeza, esa ex que no nos deja en paz. Lo escucharon bien. Hoy vamos a analizar a fondo con lupa y hasta con rayos X, esos comportamientos tu superíndice trésicos, esas indirectas venenosas y esas apariciones inesperadas que nos hacen preguntarnos, ¿es que esta persona no tiene nada mejor que hacer con su vida? Y para hablar de este temazo vamos a poner como ejemplo, nada más y nada menos, que a Demet y Can. Esos Demet y Can. Esa pareja que nos hizo suspirar, que nos hizo creer en el amor verdadero, que nos hizo consumir kilos de pau más menos vuelos, y que también copyright N nos dejó superíndice 3 con un sabor agridulce cuando su cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Vamos a explorar superíndice 3 ciertas actitudes postructura pueden interpretarse como un mi ex no me deja en paz, desde la perspectiva del drama turco. Recuerden que esto es una interpretación superíndice 3N basada en los rumores, las noticias y sobre todo, nuestra pasión superíndice 3N por el drama, ¿vale? No estamos afirmando nada como una verdad absoluta, sino bien especulando con cariu más menos y un poco de malicia, para copyright negarlo. Asu que si tú es listo para analizar los celos post-ruptura, las estrategias de aparicio superíndice 3N en público y los mensajes en clave que solo ellos entienden, entonces ponte superíndice 3 modo, busca tu Cafu copyright turco bien cargado y prepárate para disfrutar de este vídeo. Y ya que SAQ, por copyright no le das al botoncito de suscribirse. No te arrepentiru AQ encontraru todo lo que necesitas saber sobre tus series turcas favoritas, desde los secretos de los sets de grabación superíndice 3N hasta los romances escandalosos. Asu que sin preámbulos vamos a empezar. Bien, vamos a imaginarnos la escena. Demet y Can, dos estrellas turcas, guapos, exitosos y con una química que traspasaba la pantalla. Su relación superíndice 3N al principio fue un cuento de hadas moderno. Alfombras rojas, viajes exu superíndice 3 ticos, miradas de complicidad y, por supuesto, montones de fotos en las redes sociales que nos acuan morir de envidia, sana, claro, muy sana. Pero como todos los cuentos de hadas, también copyright N llegó superíndice 3 a su fin. Y AQ es donde la cosa se pone interesante. Porque, a ver, seamos honestos, terminar una relación superíndice 3N nunca es fácil. Hay dolor, hay resentimiento, hay muchas emociones a flor de piel. Pero cuando se trata de dos figuras públicas, la cosa se complica aún más. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al milímetro por la prensa y por los fans. Y ahí es donde entra en juego el famoso, mi ex no me deja en paz. Copyright actitudes podemos considerar como un mi ex no me deja en paz en el mundo del drama turco. Pues bien, la lista es larga y variada, pero AQ les presento algunas de las comunes. En primer lugar, tenemos las famosas apariciones stratu copyright hicas. ¿Se acuerdan de esa gala Venu copyright fica a la que Demet asistió superíndice 3 despu copyright S de su ruptura con Can? Pues justo antes de que ella llegara apareció superíndice 3 Can. Y no solo eso, sino que se aseguró superíndice 3 de saludar a todos los fotos superíndice 3 grafos, de sonreur a las CU, maras y de mostrárselo radiante posible. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. Esto, mis queridos amigos, es un club psicomovimiento de AQ estoy yo, Murame, soy feliz y exitoso sin ti. Es una forma sutil, o no tan sutil, de recordarle a tu ex que sigues siendo una persona relevante y deseable. Pero, ojo. Que la cosa no queda aún. Analicemos a fondo esta aparición superíndice 3N. Can no solo se limitó superíndice 3 a aparecer y saludar. No, eso será demasiado sencillo. Se codeu superíndice 3 con los directores de cine importantes, se riu superíndice 3 a carcajadas con los productores influyentes y se huene los rumores e incluso dejó superíndice 3 caer que estaba a punto de protagonizar un nuevo proyecto que iba a ser la bomba. Vamos, una exhibición superíndice 3N en toda regla de mira todo lo que te perdiendo.
Y lo mejor de todo es que lo hizo con una sonrisa en la boca, como si la ruptura con Demet no le hubiera afectado en absoluto. De manual. Luego tenemos los mensajes en clave. ¿Se acuerdan de esa entrevista en la que Khan habló superíndice 3 sobre la importancia de la libertad y la independencia en una relación superíndice 3n? Pues justo después copyright ese de esa entrevista, Demet publicó superíndice 3 una foto en Instagram con una frase que decua algo a su como, la verdadera libertad se encuentra en el amor verdadero. ¡Boom! Guerra de indirectas. Esto es como una partida de ajedrez, donde cada uno mueve sus piezas con la intención superíndice 3n de desestabilizar al otro. Es una forma de expresar tus sentimientos sin decirlo abiertamente, de dejarle claro a tu ex que sigues pensando en con diéresis copyright él o ella, pero sin mostrarte vulnerable. Pero con diéresis hay que detenerse un momento para analizar el contexto. Khan no solo habla superíndice 3 de libertad e independencia, sino que también copyright n utilizo superíndice 3 tu copyright menos como crecimiento personal y autodescubrimiento. Casi nada. Vamos que insinúo superíndice 3 que la relación superíndice 3n con Demet le ha impedido alcanzar su máximo potencial. Y la respuesta de Demet a UNMU es interesante. No solo hablo superíndice 3 de amor verdadero, sino que también copyright n menciono superíndice 3 la lealtad y el compromiso. Vamos que le estaba llamando con todas las letras de infiel y poco comprometido. Madre moi copyright nivel de tensión superíndice 3n. Y todo esto por supuesto disfrazado de mensajes inspiradores y reflexiones filoso superíndice 3 ficas. Genial. Otro clásico es el acercamiento a los amigos en común. Todos sabemos que Demet y Khan tienen muchos amigos en común. Y después copyright ese de su ruptura, empezaron a circular rumores de que Khan estaba pasando ese tiempo con los amigos de Demet, organizando cenas y fiestas a las que ella no estaba invitada. ¿El objetivo? Pues probablemente mantenerse cerca de ella a trabu copyright ese de su círculo social, obtener información superíndice 3n sobre su vida y quizu ese generar celos. Es una táctica bastante común aunque un poco infantil, ¿no creen? Pero la cosa se pone a UNMU ese turbia. No solo se acercó superíndice 3 a los amigos de Demet, sino que según fuentes cercanas empezó superíndice 3 a coquetear con algunas de sus amigas ese cercanas. Escúndalo. Vamos que no solo quiero a mantenerse informado sobre la vida de Demet, sino que también copyright n quiero a demostrarle que era capaz de encontrar a otra persona en su mismo círculo social. Una jugada maestra, aunque un poco despiadada. Y por supuesto, todo esto generó superíndice 3 una gran división superíndice 3n entre los amigos de Demet y Khan. Algunos se pusieron del lado de ella, otros del lado de con diéresis copyright L y otros simplemente intentaron mantenerse al margen del drama. Un autocopyright ntico culebro superíndice 3n. Pero la cosa no termina aún. También copyright n tenemos los me gusta sospechosos en las redes sociales. ¿Se acuerdan de esa foto que publicó superíndice 3 Demet con su nuevo novio? Pues al poco tiempo Khan le dio me gusta a un comentario que decua algo a su como Demet se merece lo mejor. Un gesto de apoyo sincero o una forma de marcar territorio. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza, pero lo que sabemos es que este tipo de acciones siempre generan mucho revuelo en las redes sociales y alimentan los rumores de reconciliación superíndice 3n. Pero hay que analizar a fondo el comentario al que Khan le dio me gusta. No era un simple Demet se merece lo mejor. El comentario completo decua algo a su como Demet se merece lo mejor, después copyright ese de todo lo que ha pasado. Con indirecta incluida. Vamos que Khan estaba insinuando que Demet ha sufrido mucho en la relación superíndice 3n con diéresis copyright L. Y por supuesto, esto generó superíndice 3 una oleada de comentarios en las redes sociales. Algunos fans acusaron a Khan de victimizarse, otros lo defendieron a capa y espada, y otros simplemente se limitaron a disfrutar del drama. Un espectáculo. Y lo mejor de todo es que Khan nunca aclaró superíndice 3 si su me gusta era sincero o sarcástico. Un autocopyright ntico misterio. Y por último, pero no menos importante, tenemos las declaraciones ambiguas en la prensa. ¿Se acuerdan de esa vez que le preguntaron a Khan si estaba abierto a una reconciliación superíndice 3n con Demet y con diéresis copyright? Él le respondió superíndice 3 algo a su como nunca digas nunca.
Declaración superíndice 3n explosiva. Este tipo de comentarios dejan la puerta abierta a la esperanza y mantienen a los fans enganchados a la historia. Es una forma de jugar con las emociones del público y de mantener viva la llama del romance, aunque sea solo en la imaginación superíndice 3n de los espectadores. Pero aquí hay que analizar el contexto de la pregunta. El periodista no solo le preguntó superíndice 3 si estaba abierto a una reconciliación superíndice 3n, sino que también copyright n le preguntó superíndice 3 si creía que Demet era la mujer de su vida. Casi nada. Y la respuesta de Khan Nauenemu es ambigua. No solo dijo nunca digas nunca, sino que también copyright n aún más menos adiu superíndice 3 la vida da muchas vueltas. Vamos que no descartaba la posibilidad de volver con Demet, pero tampoco la confirmaba. Un autocopyright ntico juego de seducción superíndice 3 n medio tica. Y por supuesto, esto generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3n entre los fans. Algunos empezaron a show más menos ar con una reconciliación superíndice 3n, otros se mostraron copyright-ticos y otros simplemente se resignaron a aceptar que Demet y Khan eran solo buenos amigos, o al menos eso querían creer. Un culebro superíndice 3n sin fin. Ahora bien, por Q copyright algunas personas se comportan de esta manera después copyright s de una ruptura. Por Q copyright sienten la necesidad de seguir presentes en la vida de su ex. Pues las razones pueden ser muy variadas. En algunos casos puede ser simplemente por despecho por el deseo de vengarse del dolor que les causaron. En otros casos puede ser por inseguridad, por el miedo a ser olvidados y reemplazados. Y en otros casos puede ser por un amor no resuelto, por la esperanza de que las cosas puedan volver a ser como antes. Pero profundicemos un poco en estas razones. El despecho, por ejemplo, puede ser una fuerza muy poderosa. Cuando alguien se siente herido y rechazado, es normal que quiera hacer sentir a su ex el mismo dolor que tú sintiendo. Y una forma de hacerlo es a través copyright s de comportamientos como los que hemos analizado, apariciones stratu copyright-hicas, mensajes en clave, acercamiento a los amigos en común, etc. El objetivo es provocar celos, generar dudas y, en última instancia, hacer que el ex se arrepienta de haber tomado la decisión superíndice 3n de romper la relación superíndice 3n. La inseguridad, por otro lado, también copyright n puede ser un factor determinante. Cuando alguien se siente inseguro de sí mismo, es normal que tenga miedo a ser olvidado y reemplazado. Y una forma de combatir este miedo es a través copyright s de comportamientos que le permitan mantenerse presente en la vida de su ex. El objetivo es recordarle que sigue siendo una persona relevante e importante, y evitar que lo olvide por completo. Y por supuesto el amor no resuelto también copyright n puede ser una razón superíndice 3n muy común. Cuando alguien sigue amando a su ex, es normal que tenga la esperanza de que las cosas puedan volver a ser como antes. Y una forma de alimentar esta esperanza es a través copyright s de comportamientos que le permitan mantener el contacto con su ex y seguir presente en su vida. El objetivo es demostrarle que sigue siendo una persona valiosa y digna de ser amada, y convencerlo de que vale la pena darle una segunda oportunidad a la relación superíndice 3n. En el caso de Demet y Khan, es difícil saber cuál es la verdadera razón superíndice 3n de true s de sus comportamientos. Quizá ese sea una combinación superíndice 3n de todas las anteriores. Quizá ese simplemente es n tratando de lidiar con el dolor de la ruptura de la mejor manera que saben. O quizá ese, como buenos actores, es n interpretando un papel para mantener el interu copyright s del público y seguir siendo relevantes en el mundo del espectáculo. Pero aquí hay que tener en cuenta otro factor importante, la presión superíndice 3n medio tica. Demet y Khan son dos de las estrellas populares de Turquía, y su relación superíndice 3n y su ruptura han sido objeto de una gran atención superíndice 3n por parte de la prensa y de los fans. Esto significa que cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizada al milímetro y utilizada para alimentar los rumores y las especulaciones. Y en este contexto es muy difícil saber todo de lo que hacen es genuino y todo es simplemente una estrategia para mantener el interu copyright s del público. Pero ese ayu de las razones individuales, creo que hay algo ese profundo en juego. Creo que el comportamiento de mi ex no me deja en paz, es un reflejo de nuestra obsesión superíndice 3n con el amor romántico, con la idea de que el amor es eterno y que las relaciones deben durar para siempre.
Nos cuesta aceptar que las cosas cambian, que las personas evolucionan y que a veces, simplemente, las relaciones llegan a su fin. Y en lugar de aceptar la realidad y seguir adelante, nos aferramos al pasado, intentando revivir una llama que ya se ha apagado. Y esta obsesión superíndice 3N con el amor romántico se ve amplificada en el mundo de las telenovelas turcas. En estas series el amor es siempre un ideal, una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Los personajes están dispuestos a todo por amor, incluso a sacrificar su propia felicidad. Y esto crea una expectativa irreal de lo que debería ser una relación superíndice 3N. Nos hace creer que el amor debe ser dramático, intenso y lleno de pasión superíndice 3N, y cuando la realidad no cumple con estas expectativas, nos sentimos decepcionados y frustrados. Por eso creo que es importante aprender a desmitificar el amor romántico y a aceptar que las relaciones no siempre duran para siempre. Es importante aprender a dejar ir, a perdonar y a seguir adelante con nuestras vidas. Y es importante recordar que nuestra felicidad no depende de tener una pareja, sino de amarnos a nosotros mismos y de construir una vida plena y significativa. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la autoestima y la independencia emocional. Si somos capaces de valorarnos a nosotros mismos y de encontrar la felicidad en nuestra propia compañía, no sentiremos la necesidad de aferrarnos a una relación superíndice 3N que ya no nos hace felices. Seremos capaces de aceptar que las cosas cambian y de seguir adelante con nuestras vidas, sin necesidad de recurrir a comportamientos como los que hemos analizado. Volviendo al caso de Demet y Can, creo que ambos son personas talentosas y exitosas que tienen mucho que ofrecer al mundo. Espero que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, puedan encontrar la felicidad y el amor en sus vidas, ya sea juntos o separados. Y espero que nosotros como espectadores, podamos aprender a disfrutar de sus actuaciones sin idealizar sus vidas personales y sin caer en la trampa de creer que el amor es siempre un cuento de hadas. Porque al final del día, las telenovelas turcas son solo eso, ficción superíndice 3N. Y la realidad, como sabemos, suele ser mucho compleja y matizada. Así que disfrutemos del drama, riamos con las comedias y lloremos con los romances, pero sin olvidar que la vida real es mucho que eso. Y que nuestra felicidad depende de nosotros mismos, no de lo que veamos en la pantalla. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la perspectiva. Es fácil dejarse llevar por el drama y las especulaciones, pero es importante recordar que solo estamos viendo una parte de la historia. No sabemos lo que realmente está pasando entre Demet y Can, y es probable que nunca lo sepamos. Por lo tanto, es importante no sacar conclusiones precipitadas y no juzgar sus comportamientos. En lugar de eso, podemos limitarnos a disfrutar de su trabajo como actores y a seguir sus carreras profesionales, sin necesidad de involucrarnos en sus vidas personales. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y jugoso sobre el tema, Mi ex no me deja en paz, en el contexto del drama turco. En resumen, hemos visto que el comportamiento de Mi ex no me deja en paz puede manifestarse de muchas maneras, desde las apariciones copyrightjicas hasta los mensajes en clave, pasando por el acercamiento a los amigos en común y las declaraciones ambiguas en la prensa. Hemos explorado las posibles razones de este tipo de comportamiento, desde el despecho hasta el amor no resuelto. Y hemos reflexionado sobre nuestra obsesión superíndice 3N con el amor romántico y CU superíndice 3mo. Esto puede influir en nuestras expectativas y en nuestras relaciones. Hemos visto que la presión superíndice 3N medio tica también copyright N puede jugar un papel importante en el comportamiento de las celebridades después copyright S de una ruptura. Y hemos reflexionado sobre la importancia de la autoestima, la independencia emocional y la perspectiva para superar una ruptura y seguir adelante con nuestras vidas. Espero que este vídeo les haya servido para reflexionar sobre sus propias experiencias y para entender un poco mejor el complejo mundo de las relaciones humanas. Y espero que hayan aprendido algo nuevo sobre el drama turco y sobre las estrategias que utilizan las celebridades para mantener el interu copyright S del público. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Alguna vez han experimentado algo similar en sus propias vidas? ¿Creen que Demet y Can realmente tienen algún sentimiento el uno por el otro?
O simplemente es tú, N jugando un papel para mantener la atención superíndice 3N de los medios. Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un me gusta, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal para no perderse ningún contenido nuevo. Aquí encontraru en todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas, desde los secretos de los sets de grabación superíndice 3N hasta los romances escandalosos. Asu que ya saben, denle al me gusta, compartan y suscríbanse. Y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos y abrazos. Chao, chao. Y recuerden, el drama es bueno en la pantalla, pero no en la vida real. Hasta la superíndice 3.